La seda de mi vestido de novia susurró contra el suelo pulido de la suite nupcial, un sonido que recordaba a dinero y secretos. Era el único ruido en la habitación, aparte del frenético latido de mi corazón. Mañana me pondría este vestido. Mañana me casaría con Julian. Pasé la mano por el corpiño, el intrincado encaje y las perlas de aljófar se sentían frescos bajo mis dedos. Era una obra maestra, una creación única de un diseñador solitario al que me llevó 6 meses convencer. El precio era obsceno, pero Julián se limitó a sonreír con esa sonrisa lenta y complaciente suya, con la tarjeta de crédito ya en la mano. Solo lo mejor para mi futura esposa, murmuró, rozando mi sien con los labios. El recuerdo debería haberme reconfortado. En cambio, un escalofrío me recorrió la espalda. Todo en mi vida con Julian era como este vestido, exquisito, caro y meticulosamente planeado. Nuestra historia de amor fue noticia en las páginas de Sociedad, nuestro compromiso, una sensación viral. Julian Thorne, niño prodigio de Techworld, y Alara Vance, curadora de arte con un toque de Midas. Éramos la pareja de oro y nuestra boda iba a ser el evento de la temporada. Pero el oro es un metal pesado y su brillo empezaba a sentirse como una jaula. Me aparté del espejo de cuerpo entero, mi reflejo era un fantasma blanco. Mi teléfono, una delgada placa negra sobre el sofá de terciopelo, vibró. No era el tono específico y sonoro de Julian, sino el pitido genérico de un número desconocido. He tenido muchos de esos últimamente. Ayups. Respiración agitada. Se lo comenté a Julián y él inmediatamente cambió mi número y contrató un equipo de seguridad discreto. Eres muy importante para mí, Alara, dijo con una preocupación que parecía performativa en la voz. No puedo permitir que nadie perturbe tu paz. Mi paz. Me acerqué a la ventana de la suite y contemplé los cuidados jardines de la finca Thorne. La paz era un bien que Julian valoraba. Me lo proporcionó junto con todo lo demás y a cambio esperaba cierto orden. Una vida libre de emociones desordenadas, de desvíos inesperados. Mi vida se había convertido en una exposición curada y yo era su pieza central, pulida y silenciosa. Otro zumbido. Una irritación aguda y ácida me subió por la garganta. Cogí el teléfono de un tirón. Llamada desconocida. Casi lo envié a la línea de voz, pero una parte incipiente y obstinada de mí, la que había estado despertando lentamente de un sueño reparador, presionó aceptar. No dije nada. Me acerqué el teléfono a la oreja, escuchando el silencio estático del otro lado. Entonces, una voz. Una voz femenina, susurrante, temblando con lo que parecían lágrimas o furia, o una mezcla aterradora de ambas. La capilla del bosque. Mañana. 10 am. No uses el vestido blanco. Ya no es tuyo. La línea se cortó. Me quedé paralizado con el teléfono pegado a la oreja y el tono demarcado, un zumbido sordo en el tímpano. La capilla de la Arboleda. Una pequeña capilla histórica en el límite de la propiedad de Thorne, desacralizada y usada como almacén. ¿Por qué iría allí? ¿Y qué quiso decir con eso de que ya no es tuyo? Un resfriado que no me apretaba el estómago. No era una broma cualquiera. Era como si me ofrecieran una llave para una cerradura que ni siquiera sabía que existía. Caminé de un lado a otro de la suite, mientras la seda de mi vestido silbaba en señal de desaprobación. Mi mente, normalmente tan tranquila y analítica, era un caos. Julián estaba en su despedida de soltero, una reunión formal y civilizada en su club privado con whisky añejo y puros. Me había dado un beso de despedida, su colonia, vetiver y sándalo, flotaba en el aire como una promesa. Una siesta más, susurró. Pero dormir era lo último en lo que pensaba. Abrí mi portátil con los dedos volando sobre las teclas. Consulté los planos de seguridad de la finca, un archivo que Julian me había dado meses atrás en un ataque de planificación paranoica. La capilla Grove tenía su propia señal de seguridad. Un sistema menor casi olvidado. Mi autorización de seguridad como la futura señora Thorne era total. Con unos pocos clics accedí a la transmisión en vivo de la capilla. La pantalla mostraba un espacio oscuro y vacío, la luz de la luna a través de la vidriera, proyectaba colores fragmentados sobre los bancos polvorientos. Nada. Pero la voz de la mujer resonó en mi cabeza. Mañana. Hoy.
Navegué al registro de eventos programados de toda la finca. Nuestra boda fue en la casa principal a las 4 de la tarde. Un espectáculo masivo y orquestado. El registro era un mar de entradas. Floristas, proveedores de catering, músicos. Y entonces lo vi. Una sola entrada sosa para la Capilla Grove, 10 de la mañana, evento privado J. Thorne. Se me heló la sangre. J. Thorne. Julián. Un evento privado a la misma hora que la persona que llamó anónimamente. El día antes de nuestra boda. La casualidad era un cuento para tontos. Esto era una narrativa, y de repente yo era un personaje que se había topado con el guión equivocado. No llamé a Julián. No entré en pánico. El frío que me había calado los huesos durante meses finalmente se cristalizó en una claridad nítida y definida. La parte de mí que había estado dormida ahora estaba completamente despierta, y estaba furiosa. Me cambié el vestido de novia y lo volví a colgar en su armario climatizado con una reverencia que parecía un rito funerario. Me puse unos vaqueros oscuros, un suéter negro y unas botas prácticas. Iba a la Capilla Grove esa noche. Necesitaba ver el escenario con mis propios ojos antes de que llegaran los actores. Escabullirme del equipo de seguridad que Julián tan amablemente me había proporcionado fue más fácil de lo que esperaba. Estaban atentos a las amenazas que entraban, no a la dueña de la casa que se escabullía. Utilicé el antiguo sendero del jardinero, el que había descubierto en mis largos y solitarios paseos. El aroma a tierra húmeda y boy era un grato alivio del perfume estéril de mi vida. La capilla era una pequeña estructura neogótica, enclavada en un bosquecillo de robles centenarios. Parecía solitaria, olvidada. La cerradura de la puerta lateral era vieja, un simple cerrojo. Saqué un juego de ganzúas del bolsillo, una habilidad que había aprendido durante una etapa rebelde en la universidad. Un secretito sucio del que Julián no sabía nada. La cerradura cedió con un clic satisfactorio. El aire interior olía a polvo y a himnarios en descomposición. La luz de la luna se filtraba por el rosetón, iluminando las motas de polvo que danzaban en el silencio. Y entonces lo vi. En el altar, envuelto en una funda protectora, había un maniquí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un pájaro frenético en una jaula. Caminé hacia adelante, mis botas resonando en el suelo de piedra. Con dedos temblorosos, abrí la cremallera de la bolsa. Y allí estaba. Mi vestido. Mi vestido. Una obra maestra única. El que colgaba en mi armario era una réplica. Una falsificación perfecta y exquisita. Retrocedí tambaleándome y me llevé la mano a la boca. El mundo se inclinó sobre su eje. Esto no fue solo un asunto. Fue un engaño calculado y brutal. Estaba celebrando una boda. Una boda secreta. ¿Y su amante? Ella iba a usar mi vestido. El frío nudo en mi estómago explotó en una supernova de furia gélida. Me quedé allí en la capilla oscura y silenciosa, contemplando el fantasma de mi propio futuro, y me hice una promesa. Julián Thorne me había construido una hermosa prisión, pero había olvidado algo crucial. Incluso el cautivo más dócil, cuando se le acorrala, tiene dientes. Pensó que nunca lo sabría. Se equivocó. Y antes de que terminara, comprendería el precio de interpretar mi silencio como una rendición. El camino de regreso a la casa principal fue borroso. El aire nocturno que antes era un bálsamo relajante, ahora se sentía como un sudario. Cada crujido de la grava bajo mis botas era el sonido de otra ilusión que se desmoronaba. Me movía como un autómata, mi mente una máquina zumbante de lógica fría y dura, desmantelaba sistemáticamente el cuento de hadas de mi vida. De vuelta en la suite nupcial, cerré la puerta con llave. La réplica del vestido colgaba en el armario. Una imitación en seda y encaje. No lo miré. En cambio fui a mi estudio privado, una habitación a la que Julián rara vez entraba, considerándola mi pequeño cuarto de pasatiempos. Allí, entre mis libros de arte y mis investigaciones, estaba mi verdadero santuario, mi arsenal. Encendí mi ordenador, una máquina mucho más potente que la elegante y decorativa del salón principal. Allí fue donde realicé mi verdadero trabajo, la investigación exhaustiva de la procedencia para la galería.
Sabía cómo encontrar cosas que la gente quería mantener ocultas. Primero, la llamada anónima. El número era desechable, imposible de rastrear por medios normales. Pero Julian me había enseñado, de forma informal, durante uno de sus monólogos técnicos sobre metadatos y triangulación de señales. Usando un programa que adquirí para verificar las huellas digitales del arte, comencé a rastrear la llamada. Era una apuesta arriesgada. Mientras se ejecutaba, me sumergí en el mundo de Julian. No la versión desinfectada que me presentó, sino la parte digital. Tenía sus contraseñas. Él mismo me las había dado, un gesto de supuesta confianza. Mi mundo es tu mundo, mi amor. Nunca los había usado, valorando la ilusión de su privacidad. Ahora esa cortesía me parecía ingenuidad. Accedí a su almacenamiento en la nube. Los archivos superficiales eran inofensivos, informes comerciales, carteras de inversión, nuestros planes de boda. Pero conocía a hombres como Julian. Eran arquitectos de compartimentos. Busqué contenedores cifrados para particiones ocultas. Era como escuchar un sonido hueco tras una pared sólida. Pasó una hora. El cielo exterior empezó a aclararse, pasando de negro a un gris profundo y amoratado. Se acercaba el amanecer. El día de la boda. Entonces lo encontré. Un archivo llamado legacy_structures_fast2.pdf. Parecía un documento corporativo aburrido, pero el cifrado era de nivel militar. Mis dedos se quedaron quietos sobre el teclado. Eso era todo. La caja fuerte. No tenía la llave, pero tenía algo más. Durante el último año, Julian se había vuelto relajado y cómodo. A veces atendía llamadas en mi presencia, hablando en el tono bajo y seguro que usaba para los negocios. Había escuchado fragmentos, frases que repetía. Nido de águila pescadora. Validación del punto cero. Acuerdo optimista. No les había dado ninguna importancia. Ahora los introduje en un algoritmo de descifrado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Un acuerdo optimista. El archivo se desbloqueó con un suave suspiro digital. Lo abrí. No era un documento comercial. Fue una vida. Segunda vida. Fotos. Docenas de ellos. Julián con el rostro relajado de una forma que nunca había visto, abrazando a una mujer de cabello castaño rojizo en cascada y una sonrisa radiante y relajada. Estaban en la playa, en un apartamento de aspecto acogedor, haciendo senderismo. Había selfies de ellos en la cama, con la cabeza de él sobre el hombro de ella. La intimidad en las imágenes fue un golpe físico. Vi una fecha impresa en una de ellas, de hace 6 meses. El fin de semana me dijo que estaba en Singapur por una fusión. Se llamaba Chloe. La encontré fácilmente. Chloe Winters. Diseñadora de interiores. Sus redes sociales eran un sueño de elegancia bohemia, un marcado contraste con mi propia existencia fría y refinada. Y allí, en una foto de hace 3 semanas, había una pista que me heló la sangre. Sostenía una muestra de tela, y su descripción decía, estoy tan enamorada de este encaje vintage. Un detalle para un proyecto supersecreto muy especial. El encaje era idéntico al de mi vestido de novia. Las piezas encajaban con una firmeza aterradora y brutal. No era una aventura reciente. Esta era una relación paralela. Él construía una vida con ella, un acuerdo sangriento y optimista, mientras construía una jaula dorada para mí. Mi programa de rastreo sonó. Había encontrado la ubicación del teléfono desechable. La señal provenía de una torre cerca del distrito de diseño de la ciudad. El estudio de Chloe Winters estaba en el distrito de diseño. Era ella. Me había llamado. ¿Como un remordimiento de conciencia? ¿Un momento de pánico? ¿Un acto deliberado de sabotaje contra la otra mujer? No lo sabía, y en ese momento me daba igual. Ella era una jugadora en su juego, pero no la arquitecta. Era solo una pieza más de su tablero. Cerré los archivos borrando mis huellas digitales con una meticulosidad que había aprendido de él. El sol ya estaba en lo más alto, proyectando largos y acusadores rayos de luz sobre mi escritorio. En pocas horas, la casa sería un hervidero de actividad.
Peluqueros, maquilladores, todos allí para preparar a la novia para su gran actuación. Una actuación que nunca ocurriría. Mi plan inicial, irrumpir en la capilla y armar un escándalo, me pareció infantil e insuficiente. Sería un espectáculo, sí. Un escándalo jugoso por un día. Pero Julián era un maestro del control narrativo. Le daba un giro. Decía que yo era histérica, inestable. Que Chloe era su verdadero amor y yo el obstáculo. Salía herido, pero al final triunfante en su verdadera historia de amor. Bueno, yo no le daría eso. Arruinarlo requería más que un gesto dramático. Requería un colapso sistémico. Me obligó a convertirme en un fantasma en su propia máquina. Tenía acceso a todo, a sus finanzas, a sus secretos comerciales, a su correspondencia personal. Había construido su imperio sobre la base de una aparente invencibilidad y una estrategia despiadada. Yo usaría esa misma estrategia contra él. Empecé a recopilar archivos no solo de su romance sino del verdadero Julian Thorne. Descubrí que las estructuras subyacentes del legado eran empresas fantasma en las Islas Caimán, que desviaban fondos de su propia empresa que cotizaba en bolsa. Encontré correos electrónicos que detallaban la intimidación a la competencia, las adquisiciones encubiertas y las mentiras a su junta directiva. Encontré el acuerdo prenupcial que me había hecho firmar y las cláusulas ocultas que su abogado había pasado por alto, cláusulas que me dejarían sin nada si yo era quien incumplía el contrato de buena fe. Había planeado todas las contingencias excepto una, yo. Trabajé con una eficiencia fría e imparcial. Empaqué las pruebas, el fraude financiero, las prácticas comerciales ilegales, los correos electrónicos incriminatorios, en un interruptor de seguridad digital. Si no lo desactivaba antes de medianoche, lo enviarían a la SEC, al FBI, a su junta directiva y a todos los principales medios de comunicación del país. El romance con Chloe fue el núcleo emocional de su traición, pero este fue el tiro mortal. Así es como se derroca a un rey. No lo retas a duelo. Envenenas el pozo del que bebe todo su reino. Llamaron suavemente a la puerta. ¿Alara? Cariño. Soy Margot. Hora de empezar a prepararme. La voz de mi organizadora de bodas era una melodía alegre y despreocupada. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de mi monitor. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos en la oscuridad, pero en su profundidad brillaba una nueva luz acerada. Un momento, Margot. Grité con una voz sorprendentemente firme, incluso alegre. Tenía que prepararme para una boda. Pero no la mía. Me levanté y caminé hacia el armario. Miré la réplica del vestido. Una idea cruel y perfecta empezó a formarse en mí. ¿Quería que se pusiera mi vestido? Bien. Que se lo permitiera. Haría que lo que viniera después fuera mucho más intenso. Asistiría a su boda secreta. Le daría el espectáculo que se merecía. Pero, el anillo del trono, la salida dramática. Eso solo sería el final. La verdadera obra ya estaba en marcha, sus engranajes giraban silenciosamente en la oscuridad. Tomé el vestido. Era hora de la última actuación de Alara Vance, la dócil novia. Y ella iba a ofrecer la actuación de su vida. El vestido blanco se sentía como un sudario. La seda, que una vez había susurrado promesas, ahora silbaba contra mi piel, un recordatorio táctil constante de la mentira que llevaba puesta. Margot y su equipo se afanaban a mi alrededor, como una bandada de gorriones parlanchines preparando una estatua para su pedestal. Me arroparon y sujetaron, me maquillaron con delicados pinceles y me enrollaron el pelo en una intrincada obra maestra. Julian se va a desmayar, suspiró Margot secándose una lágrima del rabillo del ojo. Te ves absolutamente etérea, Alara. Le ofrecí un reflejo de la sonrisa que esperaba, una ligera curva trémula en los labios que no me llegó a los ojos. Gracias, Margot. Todos ustedes han obrado milagros. Y lo hicieron. Tomaron mi rostro pálido y de mejillas hundidas y crearon una visión de perfección nupcial. Nadie podía ver mi núcleo frío y duro bajo el encaje y las perlas. Nadie podía ver al fantasma en la máquina, esperando pacientemente su turno. Mi teléfono, el que Julian conocía, vibró en el tocador. Su nombre apareció en la pantalla. Mi amor.
La ironía era tan aguda que podía sentir su sabor metálico y amargo en la lengua. Lo contesté con una voz cuidadosamente modulada, mezcla de emoción y nerviosismo. Julián, sabes que trae mala suerte ver a la novia antes de la boda. Su risa era cálida, practicada. No podía esperar. Solo necesitaba oír tu voz. ¿Eres feliz, mi amor? La pregunta era un fiasco. Lo superé con la gracia de toda una vida de práctica. Estoy muy feliz. Parece un sueño. Una pesadilla que me proporcionó la mente. ¿Y tú? ¿No me lo pensaste 2 veces con tus amigos alborotadores anoche? Dejé que un tono juguetón se apoderara de mi voz, mientras el prometido cariñoso hacía una broma amable. Ninguno en absoluto, dijo bajando la voz a ese tono íntimo que usaba cuando mentía. Eres mi único pensamiento, Alara. Mi único futuro. Nos vemos en el altar a las 4. A las 4, repetí las palabras ceniza en mi boca. Colgamos. La función terminó. Volví a mirarme en el espejo. La novia. Volumen. Muy bien, todos, anuncié con voz clara y firme. Necesito un momento solo para respirar, para asimilarlo todo. ¿Podrías cederme la suite por media hora? Margot sonrió radiante sin entender nada. Claro, cariño. Claro. Es un momento importante. Estaremos afuera. Echó a los demás y cerró la puerta con un suave clic final. Silencio. Bendito profundo silencio. Me moví rápido, el reloj en mi cabeza seguía corriendo. 9:15 de la mañana. La capilla del bosque estaba a 20 minutos a pie por el bosque. Tenía tiempo, pero no margen de error. Bajo las voluminosas faldas del vestido de novia, ya estaba vestida. Ropa negra, elegante y táctica. La que usaba para correr por la mañana. Una rebelión secreta contra las telas delicadas e inútiles de mi vida organizada. En un pequeño bolsillo oculto que había cosido a la enagua del vestido, tenía mi teléfono, el real, y una llave pesada. Me acerqué al espejo de cuerpo entero una última vez. Parecía la novia ruborizada de pies a cabeza. Era el camuflaje perfecto. Escabullirse fue más fácil que la noche anterior. El personal de la casa estaba absorto en los preparativos para el espectáculo de las 4 de la tarde. El aroma de miles de flores era empalagoso, sofocante. Me movía entre el caos como un fantasma, con una sonrisa fija en el rostro, ofreciendo vagos y tranquilizadores gestos de asentimiento a cualquiera que me miraba. Mientras tomaba un poco de aire, murmuré algo a un camarero que pasaba, y él hizo una reverencia, demasiado deferente para cuestionar los caprichos de la dueña de la casa. Al llegar a la línea de árboles, eché a correr. El vestido blanco ondeaba a mi alrededor, como una ridícula vela ondeando bajo la sobria luz de la mañana. Las ramitas se desgarraban del encaje, dejando pequeños y vengativos arañazos. No me importó. El vestido era un accesorio que pronto sería desechado. Llegué al borde del bosquecillo de robles que rodeaba la capilla y me detuve, respirando entrecortadamente en el aire frío. Eran las 9:50 de la mañana, llegaban coches. No la flota de vehículos negros de lujo que transportaría a los invitados al evento principal, sino unos cuantos sedanes discretos. Vi al jefe de seguridad de Julian, un hombre llamado Evans, dirigiéndolos. Parecía tenso, con la mirada escudriñando el perímetro. Para él también era una misión secreta. Entonces lo vi. Julián. Salió de su Aston Martin clásico, luciendo espectacularmente guapo con un chaqué que estaba destinado a nuestra boda. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su postura relajada y segura. Miró su reloj, un Patek Philippe que había comprado para celebrar nuestro compromiso, y una sonrisa lenta y sincera se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que no había visto en años. Era despreocupada. Feliz. Mi corazón, que creía completamente helado, dio un vuelco doloroso. Este era el hombre que estaba con ella. Este era el hombre que nunca había estado conmigo. Entonces se abrió la puerta del copiloto y ella salió. Chloe. Llevaba el vestido. Mi vestido. El que encontré amortajado en la capilla la noche anterior. En ella, con su cabello castaño rojizo cayendo en suaves ondas, se veía diferente.
Más suave. Menos como una armadura y más como un vestido de novia. Parecía joven, radiante, su rostro resplandecía de una alegría nerviosa y auténtica. Extendió la mano de Julián y él la tomó, llevándosela a los labios. El gesto fue tan tierno, tan posesivo que me dejó sin aliento. Los observé oculto tras el grueso tronco de un roble, con la corteza áspera y real contra mi mejilla. Esta era la verdad. Esta intimidad cruda y sin adornos fue la base de su traición. El engaño financiero o la doble vida eran solo el andamiaje que sostenía este hecho central y brutal. Él la amaba. Se casaba con ella. Y me había usado como un trampolín, un sustituto, un elemento decorativo para la vida que se suponía que anhelaba. La furia fría regresó borrando los últimos vestigios de cualquier ardor sentimental. Ahora era un instrumento limpio y afilado. Observé al pequeño grupo, unas 15 personas en total, con rostros desconocidos para mí, entrar en la capilla. Evan se apostó frente a la puerta principal, como un centinela de una mentira. Era el fin. Di la vuelta hacia la puerta lateral que había usado la noche anterior. La cerradura cedió ante mis ganzúas una vez más. Me deslicé dentro a la fresca y polvorienta penumbra de una pequeña sacristía. El aroma a madera vieja y cera de abejas me inundó la nariz. Desde allí podía oír los sonidos apagados del comienzo de la ceremonia. Una simple guitarra acústica, no el cuarteto de cuerdas que habíamos contratado para nuestra boda. Una voz, la oficiante, iniciando las palabras eternas. Querido amado. Me apoyé en la fría pared de piedra, esperando. Mi respiración era regular. Mis manos estaban firmes. Ya no era Alara, la novia abandonada. Fui el arquitecto de una ruina. Escuché el intercambio de votos. Su voz, clara y fervorosa. Yo, Julián, te tomo, Chloé, por mi legítima esposa. Él prometió amarme y cuidarme en la salud y en la enfermedad. Sus palabras fueron una blasfemia. Entonces resonó la voz del oficiante. Si alguno de los presentes puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un instante de silencio. Una pausa perfecta y preñada para que el destino interviniera. Empujé la puerta de la sacristía y entré en la capilla. Por el bien de todos los presentes, dije, con mi voz cortando el silencio, fría y resonante. Te sugiero que guardes silencio. Todas las cabezas se giraron. La pequeña congregación jadeó al unísono. El rostro de Julián, que se había suavizado por la emoción, se desvaneció con una sorpresa absoluta. Fue hermoso presenciarlo. Chloé se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el terror y la confusión. Caminé lentamente por el corto pasillo, concentrada por completo en Julián. Dejé que me viera. Dejé que contemplara el aterrador espectáculo de la novia que él creía segura, encerrada en su suite, acicalándose para una boda que ahora era un funeral. Elara, dijo con voz entrecortada. ¿Qué? ¿Cómo? Esto no es lo que parece. Me detuve a unos metros de ellos. Dejé que mi mirada recorriera a Chloé, fijándome en el vestido, el velo, el labio inferior tembloroso. Parece, dije con una voz peligrosamente baja, que mi prometido se va a casar con otra mujer con mi vestido de novia. El vestido único para el que me tomaron las medidas, el que él había replicado tan a la perfección que no notaría el cambio. Volví la mirada hacia Julián. Dime, Julián. ¿Estoy malinterpretando la escena? Dio un paso al frente y su máscara de político se colocó de golpe. Elara, cariño, estás molesta. No te encuentras bien. Salgamos y hablemos de esto. Extendió la mano hacia mi brazo. Retrocedí como si su toque fuera ácido. No, susurré. No te atrevas a intentar controlarme. Ahora no. Chloé sintió que su voz era fina y aflautada. Julián, ¿de qué habla? Mi vestido. Tu vestido. Repetí con una risa sin humor escapándose de mis labios. La miré y la miré de verdad. No era una villana. Era un peón. Un peón engañado y enamorado. No te lo dijo, ¿verdad? No te dijo que este vestido fue encargado para mí,
que mandó a hacer una imitación para que la usara hoy en la boda real, la de los 500 invitados, la prensa y el acuerdo prenupcial que garantiza sus fusiones corporativas. Era su secreto sucio. ¿Y esto? Señalé la capilla, a ella, al vestido. Este era su ensayo. Se le borró el color del rostro. Miró a Julian, con los ojos implorando una negación. Chloe, no la escuches, dijo Julian con la voz tensa por el pánico. Está mintiendo. Está histérica. ¿Esa es tu defensa? Pregunté levantando una ceja. ¿El cliché de la mujer histérica? Esperaba más de ti, Julian. De verdad. Me acerqué un poco más a Chloe. Ella se estremeció. Te dijo que tenía que ser un secreto por la prensa, ¿no? Por sus negocios. Porque yo era inestable y no lo dejaba ir. Vi la confirmación en sus ojos. Es un maestro narrador. Pero la historia termina hoy. Extendí la mano para no lastimarla, pero con un movimiento rápido y decidido, encontré la cremallera oculta en la espalda del vestido. La que sabía que estaba ahí porque me habían probado su gemelo una docena de veces. Veamos qué hay debajo de la fantasía, ¿vale? Bajé la cremallera de un tirón. El pesado lateral de seda y encaje se abrió. Chloe gritó apretando el corpiño contra su pecho mientras el vestido se abría, revelando la sencilla combinación blanca que llevaba debajo. Quedó expuesta no solo física, sino también existencialmente. La hermosa ilusión que Julian había creado para ella se desmoronaba a sus pies. No la miré. Mis ojos estaban fijos en Julian. Vi el momento en que su sorpresa se convirtió en furia. La fachada cuidadosamente construida se quebró y el animal despiadado y acorralado que se escondía debajo quedó al descubierto. Perra, gruñó con palabras bajas y venenosas. Sonreí entonces. Una última sonrisa, pequeña y fría. Me quité el pesado anillo de platino de la mano izquierda, el anillo de compromiso que me había regalado de rodillas en medio de una sala sinfónica. Lo levanté dejando que la luz polvorienta del rosetón iluminara el diamante impecable. Esta era la llave de mi jaula, dije, y mi voz resonó por todos los rincones de la silenciosa capilla. Ya no la necesito. Retiré el brazo y lancé. No fue un lanzamiento descontrolado ni emotivo. Fue un lanzamiento, un arco preciso y calculado. El anillo le dio de lleno en la cara, justo entre los ojos, con un golpe seco y satisfactorio. Se tambaleó hacia atrás, más por la impresión que por el dolor, y se llevó la mano a la cara. No esperé una reacción. Di media vuelta y empecé a caminar de vuelta por el pasillo que acababa de bajar. Pero no corrí. Caminé. Completamente. Deliberadamente. Dejándolos a todos verme ir. Dejando que la imagen de mi espalda alejándose, recta e intacta, se grabara en sus recuerdos. Justo antes de llegar a la puerta, me detuve y giré ligeramente la cabeza. Mis palabras iban dirigidas solo a Julian, pero resonaron en el silencio sepulcral. Revisa tu correo, Julian. Y entonces me fui saliendo de la oscuridad de la capilla hacia la implacable luz de la mañana, el artífice de la ruina que estaba a punto de caer sobre él. El aire matutino fuera de la capilla era frío y limpio, un contraste impactante con el polvo sepulcral y la traición que acababa de dejar atrás. Por un momento me quedé allí, aspirándolo, el aroma a pino y tierra húmeda del alivio físico. Detrás de mí la pesada puerta de roble era una barrera entre dos mundos, el que implosionaba la vida de Julian Thorne y el que me permitía, por fin, ser terriblemente libre. No corrí. Correr era para los culpables, para los presas del pánico. No era ninguna de las dos cosas. Era el verdugo que ya había blandido el hacha. Ahora simplemente me alejaba del cadalso. Oí que la puerta se abría detrás de mí. Alera. Para. La voz de Julián era áspera, desprovista de su habitual control refinado. No me giré. Seguí caminando a paso firme, avanzando hacia lo más profundo del bosque, donde los senderos solo yo los conocía. Alera, por Dios, háblame. Estaba más cerca ahora, sus pasos resonaban en la grava. Podía oír el desgarrador pánico en su respiración. ¿Qué correo? ¿Qué has hecho? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué había hecho?
Había tirado del único hilo suelto del tapiz de su vida, y ahora toda la obra maestra se deshacía a toda velocidad. Finalmente me detuve al borde de la arboleda y me giré para mirarlo. Estaba hecho un desastre. Su abrigo estaba torcido con una leve marca roja en la frente donde había caído mi anillo. Su mirada era desenfrenada, frenética. La máscara no solo estaba agrietada. Estaba destrozado. ¿Qué he hecho?, repetí con voz tranquila, casi conversacional. Simplemente he transmitido la verdad, Julián. A las partes interesadas. Su junta directiva. El The Wall Street Journal. Un pequeño paquete al que me gusta llamar el legado de las espinas. La sangre desapareció de su rostro tan completamente que parecía un espectro. Las empresas fantasma, susurró con voz ronca. Entre otras cosas, el tráfico de información privilegiada. La intimidación de testigos en la fusión de Colson. La contabilidad creativa que ha estado inflando el precio de sus acciones durante 18 meses. Incliné la cabeza. No deberías guardar notas tan detalladas en un servidor al que tu prometido despechado puede acceder. Dio un paso tambaleante hacia mí con la mano extendida, no en señal de amenaza sino de súplica. Fue un gesto que nunca le había visto. Alara, no lo entiendes. Puedo explicarlo todo. Chloe, ella no significa nada. Fue un momento de debilidad. Una distracción. La mentira fue tan patética, tan transparente que casi resultaba insultante. Lleva mi vestido de novia, Julián. No te importa nada, un vestido único de $100.000. Retrocedí un paso manteniendo la distancia. Y ella me llamó. ¿Sabías qué? Tu gran distracción llamó a la mujer cuya vida te estaba ayudando a destruir. Ella tiene más conciencia que tú. La revelación lo golpeó como un segundo golpe físico. De hecho, se tambaleó. Podía ver los cálculos disparados tras sus ojos, los intentos desesperados de encontrar una palanca, un punto de presión, cualquier cosa para recuperar el control. Tú también estarás arruinada, espetó, una última táctica desesperada. El acuerdo prenupcial. Si traicionas tu fe, no obtendrás nada. Te quedarás sin un centavo. Hazme reír. Una sonrisa lenta y fría asomó a mis labios. ¿Crees que quiero tu dinero? ¿Tu jaula dorada? Tengo mi propio dinero, Julián. El fideicomiso de mi abuelo que siempre despreciabas por pintoresco. ¿Y qué decir de ser el hazme reír? Lo recorrí con la mirada, desde su cabello despeinado hasta sus manos temblorosas. Creo que todo el mundo te estará mirando. Desde la capilla pude oír las primeras sirenas. Débil, pero cada vez más fuerte. Podría haber sido por cualquier cosa, pero el momento era demasiado oportuno. Alguien en esa capilla, tal vez un invitado horrorizado, había llamado a la policía. O quizás las primeras furgonetas de noticias, avisadas por mi paquete digital, ya estaban en la puerta principal. Julián también las oyó. Giró la cabeza de golpe hacia el sonido y el último vestigio de esperanza abandonó su rostro. Me miró y por un fugaz instante no vi al poderoso magnate, sino al niño que debió ser antes de que el mundo lo endureciera, aterrorizado y completamente perdido. Luego desapareció, reemplazado por un odio venenoso. Te destruiré por esto. Ya lo intentaste, dije en voz baja. Simplemente no terminaste el trabajo. Le di la espalda por última vez y me adentré en el bosque. No me siguió. Estaba clavado en el suelo como un rey viendo arder su reino. Seguí los senderos ocultos pensando no en el caos que había dejado atrás, sino en los aspectos prácticos de la supervivencia. Tenía una mochila de emergencia, una lección aprendida de una infancia mucho menos privilegiada de lo que Julián creía. La guardaba en una taquilla de una estación de autobuses de la ciudad. Dinero en efectivo, una identificación falsa, otra reliquia de mi pasado menos refinado, un teléfono desechable y una muda de ropa. Llegué a un pequeño claro apartado donde había escondido una motocicleta bajo una lona de camuflaje semanas atrás, un último plan de escape secreto que nunca creí necesitar. Me quité el ridículo vestido de novia, dejándolo caer al suelo del bosque como una muda de piel. Debajo de mi ropa negra sentía una armadura. Me puse una chaqueta de cuero, guardé la mochila y arranqué la moto.
El motor rugió, un sonido potente y honesto que ahogó los últimos ecos de las sirenas y el silencio. No fui a la ciudad. Ese era el primer lugar donde buscaría. En cambio me dirigí al norte, hacia la costa, a un pueblito olvidado que mi madre había amado. Un lugar sin páginas de sociedad, sin multimillonarios tecnológicos, solo el mar y las rocas erosionadas por la sal. Alquilé una cabaña con un nombre falso, pagando al contado durante un mes. Era pequeña y olía a moho y madera vieja, pero las ventanas daban al Atlántico gris y embravecido. Era el lugar más hermoso que jamás había visto. Durante 3 días no hice nada. Dormí. Caminé por la playa con el viento azotándome el pelo y el agua fría azotándome la cara. Comí comida sencilla del mercado local. Dejé que el silencio y el vasto e indiferente océano me inundaran. El mundo estaba en plena ebullición, lo sabía. El escándalo del legado Thorne fue la noticia más importante del planeta. Pero en mi cabaña solo se oía el sonido de las olas. Al cuarto día por fin encendí el televisor barato que había comprado. Estaba por todas partes. El rostro de Julian congelado en una mueca, mientras agentes federales lo sacaban de su sede corporativa. Las cotizaciones bursátiles mostraban a Industrias Thorne en caída libre. Expertos diseccionando el crimen del siglo. Y Chloe, con el rostro pixelado, identificada solo como la amante, dio una breve declaración entre lágrimas a los periodistas fuera de su apartamento, afirmando que había sido engañada y manipulada. No hubo mención de mí. Ni uno solo. Mi nombre y mi foto brillaron por su ausencia en la cobertura. Fue lo único que me sorprendió. Julián tenía el poder y la malicia de arrastrarme por el lodo, de pintarme como cómplice vengativo. Pero no lo hizo. No entendí por qué hasta la semana siguiente. Estaba en la biblioteca local, usando su computadora pública para revisar con cuidado una cuenta de correo electrónico segura. Entre las docenas de mensajes sin leer de amigos y excompañeros desesperados, había uno de una dirección desconocida con el asunto, una deuda saldada. Lo abrí con cautela. Lara, no me conoces. Me llamo Ben Carter. Yo era el principal reportero de investigación del periódico financiero, quien recibió su paquete. He pasado los últimos 10 días verificando su contenido. Y la noticia que publicamos, como saben, ha cobrado vida propia. Durante mi investigación, descubrí algo más. El equipo legal de Thorne preparó una demanda masiva por difamación y acoso contra usted, diseñada para desacreditarlo y afirmar que usted era el cerebro detrás de sus planes fraudulentos. Estaban programados para presentarla el día después de la boda. Nunca lo hicieron. Tengo una fuente dentro de su equipo legal. Le aconsejaron que no lo hiciera. Su razonamiento fue que sus pruebas eran demasiado contundentes y que atacarlo solo generaría compasión. Pero la fuente me dijo que esa no era la razón. Dijo que Thorne se negó. Él repetía una y otra vez, ella ganó. Que se lo quede. No sé qué significa eso y no es asunto mío. Pero creo que hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Te arriesgaste muchísimo. Podrías haber sido destruido junto con él. No lo eras. Pensé que debías saber que él, a su manera retorcida, cedió. Tienes mi respeto profesional y mi gratitud personal por la historia de tu vida. Seguirá siendo una fuente confidencial. Su nombre nunca aparecerá en mi copia. Atentamente, Ben Carter. Me recosté en la dura silla de plástico, con el zumbido de las viejas computadoras de la biblioteca resonando en mis oídos. Ella ganó. Que se la lleve. No fue una disculpa. No fue remordimiento. Fue el último y sombrío reconocimiento de un estratega maestro que había sido superado. Estaba cediendo el tablero. El rey estaba en jaque mate y él estaba volcando su pieza. Un extraño vacío se abrió en mi interior. El frío y apremiante propósito que me había sostenido durante semanas se había esfumado. La venganza era total. Estaba arruinado financiera, profesional y pronto, legalmente. Era libre. Y estaba total y profundamente solo. Salí de la biblioteca y caminé hacia la orilla. El viento había arreciado y las olas se estrellaban contra las rocas con un rugido implacable y potente. Me quedé allí un buen rato observando el agua y sintiendo el rociado en la piel.
La rabia había desaparecido. La victoria me pareció hueca. Solo me quedaba la vasta e incierta extensión de mi propio futuro. Me había asegurado de que estuviera arruinado. Ahora tenía que averiguar cómo asegurarme de que no lo fuera. Al girarme para regresar a la cabaña solitaria, vi a un hombre más allá en la playa, luchando por montar un caballete contra el viento. El lienzo se le escapó de las manos y rodó hacia mí, arrastrado por una fuerte ráfaga. Sin pensarlo, extendí la mano y lo atrapé. Corrió hacia mí con el rostro sonrojado de frustración y gratitud. Tenía los ojos amables, arrugados en las comisuras y con pintura manchada en su chaqueta desgastada. Gracias, dijo con voz cálida y un poco entrecortada. Creo que estaba a punto de convertirse en una cometa muy cara. Me miró de verdad, no con reconocimiento ni cálculo, sino con simple curiosidad humana. Y por primera vez en años me encontré con la mirada de un desconocido sin máscara, sin guión, sin muro. Fue solo un instante. Una pequeña e insignificante intersección de dos vidas. Pero al devolverle el lienzo, nuestros dedos rozándose brevemente en el aire frío y salado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un destello de algo más que frío. No era el comienzo. Era demasiado pronto para eso. Pero quizás era el fin del fin. El hombre de la mirada bondadosa me quitó el lienzo. Te debo una, dijo con una sonrisa sincera que interrumpió su frustración. Es mi última pieza decente de lino imprimado. Por cierto, me llamo Leo. Leo Walsh. Elara, dije el nombre con una sensación extraña y nueva, como si perteneciera a otra persona. A efectos prácticos, ahora era mi nombre. El Vance parecía la reliquia de un barco hundido. Elara, repitió, y no sonaba a titular de una columna de Sociedad ni a una maldición susurrada. Sonaba a nombre. Bueno, Elara, como agradecimiento por la misión de rescate, ¿puedo invitarte a un café? El café del pueblo sirve una taza decente, si no te importa que de vez en cuando haya un gato en la encimera. Todo mi instinto, perfeccionado durante los últimos 5 años, me decía que no. El aislamiento era la seguridad. La conexión era una vulnerabilidad. Pero la parte de mí que le había lanzado un anillo en la cara a un hombre y había arrasado su imperio razonó que un café era un riesgo considerablemente menor. Y estaba harta de mi propia compañía. Eso estaría bien, me oí decir. El café se llamaba The Salty Dog. Era exactamente como lo describían. Suelos de madera desgastados, olor a café fuerte y pan recién horneado, y un gran gato pelirrojo durmiendo en un estante junto a las tazas. Leo parecía ser cliente habitual. La mujer tras el mostrador le hizo un gesto con la cabeza y empezó a preparar 2 tazas sin decir palabra. Nos sentamos junto a la ventana con vistas al puerto. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí cargado con mi propia historia no contada. Él no intentó llenarlo, simplemente removió una cucharada de azúcar en su café y observó las gaviotas revolotear afuera. Así que, dijo finalmente con la mirada fija en la ventana. ¿Eres nuevo? ¿Ocultándote o sanando? La pregunta fue tan directa que me dejó sin aliento. Lo miré fijamente, pero su perfil era neutral, curioso sin ser intrusivo. ¿Hay alguna diferencia?, repliqué con la voz más tensa de lo que pretendía. Se giró hacia mí, con los ojos entrecerrándose de nuevo. A menudo, lo primero significa que estás mirando por encima del hombro. Lo segundo significa que estás empezando a mirar hacia adelante. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Un poco de ambas cosas entonces. Asintió como si fuera una respuesta perfectamente aceptable. Este es un buen lugar para ello. Al mar no le importa tu pasado. Simplemente es. Señaló el lienzo que había apoyado contra la pared. Eso es lo que intenté pintar. Negocios. Generalmente fracasando miserablemente. Eres pintor. Intentando serlo. Yo era arquitecto. Pasé 15 años dibujando líneas para los sueños de otros. Ahora intento capturar el mundo sin una regla. Tomó un sorbo de café. ¿Y tú? ¿Qué hace Ayera cuando no está rescatando lienzos de una tumba acuática? La pregunta era un dilema. ¿Quién es Ayera? La curadora de arte era una personalidad forjada para el mundo de Julian.
La vengativa exprometida era una identidad temporal, aunque potente. ¿Quién queda? Yo. Solía trabajar con arte. Dije la verdad, sintiéndome como un dedo del pie cauteloso sumergido en agua fría. Autenticación. Procedencia. Arqueó las cejas con genuino interés. ¿En serio? Es fascinante. Así que eres un profesional de la verdad. Encuentras la verdadera historia bajo las capas de barniz y falsificación. La descripción me impactó con la fuerza de un golpe físico. Un veraz profesional. Acababa de orquestar el acto de sinceridad más profundo de mi vida, exponer la obra maestra de un hombre como una falsificación barata. La ironía era tan profunda que casi resultaba cómica. Algo así logré. Hablamos durante 1 hora. O mejor dicho, él hablaba y yo escuchaba, ofreciendo respuestas vagas y evasivas sobre mi propia vida. Me contó cómo crecí en este pueblo, cómo me fui a la ciudad y cómo volví cuando la prisa empezó a sentirse vacía. Habló de luces y sombras. Del desafío de capturar el gris verdoso característico del océano invernal. Era tan normal. Tan humano. No había subtexto ni estrategia, solo un hombre compartiendo sus sencillas pasiones. Cuando nos despedimos fuera del café, el viento había amainado, dejando el aire limpio y nítido. Gracias por el café, Leo. Gracias por el rescate, dijo. Estoy aquí casi todas las mañanas, lidiando con mis fracasos, por si alguna vez quieres comparar notas sobre la verdad. Caminé de regreso a mi cabaña, con el recuerdo de su sonrisa fácil como una presencia persistente y cálida en mi mente. Fue peligroso ese destello de conexión. Me hizo querer bajar la guardia, y la guardia era lo único que me quedaba. Los siguientes días adoptaron un ritmo nuevo y más suave. Continué mis largas caminatas, pero ahora mis ojos buscaban los colores que él había descrito. El gris pizarra de las rocas mojadas, el blanco espumoso de las olas, el imposible azul profundo del horizonte. Empecé a ver el paisaje no como un telón de fondo para mi exilio, sino como algo de una belleza compleja y agreste. Me encontraba pasando junto al perro salado a la misma hora cada mañana. Siempre estaba allí en la misma mesa, con un cuaderno de dibujo abierto junto a su café. La tercera vez al pasar, me miró y me saludó con un pequeño gesto de bienvenida. Dudé solo un momento antes de entrar. Se convirtió en rutina. Un café. Una conversación que poco a poco fue pasando del clima y la pintura a temas más personales. Le conté que recientemente había terminado una relación larga que había terminado mal. Me contó sobre su divorcio, una aventura silenciosa y triste que había sido el catalizador de su propia transformación vital. Seguí construyendo estas estructuras perfectas y hermosas. Dijo una mañana, mientras su dedo recorría una mancha de agua en la mesa. Y al llegar a casa, encontré con un matrimonio que se desmoronaba por dentro. La ironía fue brutal. Me di cuenta de que no sabía construir un hogar de verdad, solo una casa. Lo entendí. Había estado viviendo en un museo, no en una casa. Una tarde me invitó a su estudio, un cobertizo para botes reformado que sobresalía del agua. Había lienzos apilados contra cada pared, la mayoría paisajes marinos en diversos grados de acabado. Eran buenas. No eran pulidas ni bonitas, sino poderosas. Capturó la energía cruda e indomable del océano, la forma en que la luz podía ser a la vez suave y brutal en la misma extensión de agua. Son honestos, dije la palabra sentirse inadecuado. Se rió. Es una forma generosa de decir que son un desastre. Pero gracias. Señaló un gran lienzo en la esquina, un remolino de grises tormentosos y desafiantes vetas doradas. Ese se llama El día que todo se derrumbó. Es mi favorito. Es hermoso. Es mentira, dijo alegremente. El día en que todo se vino abajo fue gris, lloviznando y nada dramático. Así me sentí. Esa es la verdad que busco. La verdad emocional, no la factual. La verdad emocional. Mi verdad era un océano turbulento de traición, rabia y una profunda y persistente soledad. Su presencia fue como un repentino e inesperado remanso de paz. Las semanas se convirtieron en un mes. El mundo exterior a mi burbuja costera seguía obsesionado con el escándalo Thorne. Vi un titular en un kiosco:
Thorne acusado de 14 cargos de fraude. No sentí nada. Era como leer sobre un acontecimiento histórico, algo que le había sucedido a otra persona en otra vida. Una noche Leo y yo estábamos en la playa, compartiendo una manta y un termo de sopa mientras el sol se ponía, incendiando el cielo. El silencio entre nosotros era reconfortante, lleno del sonido de las olas y los graznidos de las gaviotas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. Tensé las viejas defensas, que se cerraron de golpe. «Puedes preguntar». El día que te conocí, tenías esa mirada, como si acabaras de salir de un campo de batalla. ¿Fue él? La relación que terminó mal. Miré la luz moribunda en el agua. Podría mentir. Podría darle una versión desinfectada. Pero la sincera profesional estaba cansada de mentiras, sobre todo de las suyas. Lo fue, dije lentamente, pero fue más que una ruptura. Fue una demolición. Tuve que derribarlo todo para salir. Guardó silencio un buen rato. ¿Te alegras de haberlo hecho? Pensé en la capilla, en la sensación de la cremallera al soltarse, en el sonido del anillo en la cara de Julián, en la libertad rugiente de la motocicleta. Pensé en la victoria fría y vacía y en los largos y tranquilos días que le siguieron. Y entonces pensé en esto, aquí mismo, en la sencilla calidez de una sopa compartida y un cielo espectacular. Sí, dije, y por primera vez lo decía en serio. Me alegro. No me presionó para que me diera más detalles. Simplemente asintió, rozando mi hombro con el mío. Bien. Al oscurecer, recogimos nuestras cosas para irnos. Extendió la mano y me colocó con cuidado un mechón de cabello al viento detrás de la oreja. Su roce fue breve, cálido, y me provocó una sacudida que no tenía nada que ver con el miedo, sino con un sentimiento que casi había olvidado. Esperanza. Era pequeña. Era frágil. Pero estaba allí, una pequeña chispa de valentía en el vasto y gris paisaje de mi nueva vida. La venganza estaba completa. La ruina estaba asegurada. Y ahora, por primera vez, finalmente le daba la espalda a las cenizas y miraba hacia el horizonte, donde el cielo se llenaba lentamente de estrellas. La chispa de esperanza, una vez encendida, era tenaz. No se convirtió en una hoguera, pero brilló, una brasa persistente en el corazón de mi vida tranquila. La simple pregunta no formulada de Leo, ¿te alegras de haberlo hecho?, había cambiado algo fundamental dentro de mí. Me obligó a revisar mi propia alma. La respuesta fue sí, pero la alegría era compleja, con múltiples matices, teñida por el dolor de lo perdido y el terror del lienzo en blanco que se abría ante mí. Mis mañanas con Leo en el Salty Dog se convirtieron en el ancla de mis días. Éramos un estudio de contrastes. Él, todo tonos tierra cálidos y suéteres manchados de pintura, su risa tan natural como la brisa marina. Yo todavía envuelta en el monocromía de mi pasado, mi sonrisa más lenta, más cuidadosamente ganada. Él nunca presionó. Era como la marea, una presencia constante y paciente, desgastando mis agudezas grano a grano. Una tarde lluviosa me encontré en su estudio en el cobertizo para botes, rodeado del aroma a trementina y sal. Estaba trabajando en una nueva pieza, un lienzo más pequeño que representaba la corteza áspera y texturizada de un pino solitario que se aferraba a los acantilados. La mayoría de la gente pinta la vista desde el árbol, dijo, dando toques al pincel con ojo crítico. Intento pintar la vista del árbol. Lo que ha visto, lo que ha sentido. Parece resiliente, dije. Es solitario, me corrigió suavemente sin mirarme, pero fuerte en su soledad. Ha encontrado la manera de prosperar en un lugar donde nada más puede. La observación flotaba en el aire entre nosotros, tan palpable como la lluvia tamborileando en el techo. Me acerqué a una pila de lienzos antiguos apoyados contra la pared y comencé a hojearlos, paisajes en su mayoría, y entonces me detuve. Era un retrato. De una mujer. Estaba sentada en una roca junto a la orilla, de perfil, mirando al mar. Su postura no era de contemplación pacífica, sino de una profunda y cansada vigilancia. Sus hombros eran como una muralla. Era yo. Era la yo de hace un mes. Lo miré fijamente con un nudo en la garganta. Había capturado no mi imagen, sino mi esencia, en aquellos primeros días crudos. El fantasma en la orilla. Nunca me pediste pintarme, dije con la voz apenas un susurro.
Finalmente levantó la vista del pino con la mirada firme. No estabas lista para que te miraran tan de cerca. Ni por mí. Ni por nadie. ¿Y ahora? Ahora, dijo dejando el pincel y limpiándose las manos con un trapo. Creo que estás empezando a mirarte a ti mismo. Ese es el único permiso que importa. Se acercó y se paró a mi lado mirando el retrato. Lo hice de memoria después de nuestro segundo café. Disculpen si es una intromisión. No lo es, dije, y era la verdad. Era desconcertante pero sincero. Había visto el campo de batalla en mis ojos y no había desviado la mirada. En cambio, había intentado comprender su topografía. Es precisa. Lo era, dijo. Ya no estoy seguro. Más tarde esa semana hice algo que no había hecho desde mi llegada. Fui a la ciudad. La necesidad no era emocional, sino práctica. Mi dinero se estaba agotando y necesitaba acceder a mis propios fondos, los que Julian nunca había tocado y probablemente había olvidado. El fideicomiso familiar Vance, administrado por un bufete de abogados discreto y anticuado que había trabajado para mi abuelo. La ciudad parecía un país extranjero. El ruido, el ritmo, la inmensa masa humana eran un asalto a mis sentidos recién calibrados. Mantuve la cabeza gacha, la capucha puesta, un fantasma que se movía por un mundo que antes dominaba. El bufete de abogados Henderson y Gray era un oasis de tranquilo tono caoba y tonos apagados. Mi abogado, el señor Henderson, el hombre que me había cambiado los pañales, me miró por encima de sus gafas con una expresión que mezclaba alivio y profunda tristeza. Aler, querida, hemos estado preocupados. Estoy bien, Arthur. De verdad. Asintió sin creerme del todo. Los fondos están listos para transferirse, según sus instrucciones, a las nuevas cuentas. Todo es muy discreto. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien desactiva una bomba. ¿Ha habido preguntas? ¿De la prensa? ¿De su gente? Por supuesto, no les hemos dicho nada. Su confidencialidad es primordial. Gracias. Se inclinó hacia adelante con sus manos envejecidas entrelazadas sobre el escritorio. Aler, lo que hizo fue monstruoso. Pero la forma en que lo manejaste. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa de orgullo en los labios. Tu abuelo habría aplaudido tu valentía. ¿Y tu estrategia? Pensar en todos esos veranos que pasaste siguiéndolo por la galería, aprendiendo sobre falsificaciones. También estabas aprendiendo a reconocer la realidad de la vida. La observación te impactó profundamente. Tenía razón. Durante toda mi infancia aprendiendo a seguir las pinceladas de los maestros, a sentir el peso del papel antiguo, a detectar los pequeños y reveladores defectos en una falsificación. No se había tratado solo de arte. Había sido mi formación. Había estado aprendiendo a autenticar la realidad. Y Julian Thorne había sido la falsificación más brillante y valiosa que jamás había conocido. Simplemente apliqué los principios que me enseñó Arthur. Dije con la voz cargada de un dolor que no me había permitido sentir. No por Julián, sino por el abuelo que me había preparado para una batalla que él nunca supo que libraría. Salí de la oficina, con la libertad financiera cortada y mi independencia asegurada. Pero la victoria se sintió diferente esta vez. No se trataba de liberarme de Julian. Se trataba de reclamar algo que siempre había sido mío. En el tren de regreso a la costa, vi cómo la ciudad se desvanecía en suburbios, luego campos, y luego la desolada y hermosa costa. Mi teléfono, el de verdad, vibró en mi bolsillo. Era una alerta de noticias. Julian Thorne se declaró inocente. Quedó en libertad bajo fianza de $50 millones. Había una foto suya saliendo del juzgado, acompañado de abogados. Parecía más delgado, más viejo, la arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por una mirada dura y desafiante. Estaba luchando. Lucharía hasta el final. Pero el resultado era inevitable. La evidencia era demasiado contundente. Era un hombre muerto que caminaba en el mundo que había construido. Sentí un último y silencioso clic dentro de mí, como el último candado que se abre en un cofre. No había miedo, ni ira, ni siquiera lástima. Solo un cierre.
Leo me esperaba en la estación de tren, apoyado en su camioneta destartalada. No me preguntó cómo me había ido. Simplemente me abrió la puerta del copiloto. ¿Hambriento?, preguntó al subir. Muriéndonos de hambre. Fuimos a una freiduría y compramos unos paquetes grasientos de pescado con patatas fritas. Luego los comimos en el malecón, con las piernas colgando, viendo llegar los barcos pesqueros. Fui a la ciudad a ver a mi abogado. Dije con naturalidad, que no era una confesión, para cobrar mi propio dinero. El dinero que me dejó mi abuelo. Asintió masticando pensativo. Bien. Es importante tener tus propias herramientas. Y vi las noticias. Julián se declaró inocente. Leo guardó silencio un momento con la mirada fija en el horizonte. ¿Eso te cambia algo? Lo pensé de verdad. No, dije. Ya es solo ruido. La historia terminó. El veredicto es solo puntuación. Sonrió con una sonrisa lenta y cálida que le llegó a los ojos. Entonces todo terminó. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, encendí una fogata en la pequeña chimenea. Saqué los pocos vestigios físicos que me quedaban de mi antigua vida. Una foto de Julián y yo en una gala benéfica, con nuestras sonrisas perfectamente alineadas y completamente falsas. El itinerario para el día de nuestra boda, una disección minuto a minuto de una mentira. Un llavero tonto y sentimental que me había comprado en un viaje que ahora sabía que había hecho con Chloe. Uno a uno, los arrojé al fuego. El papel se ennegreció y se curvó, y el plástico del llavero se derritió en una masa informe. Los vi arder sintiendo el calor en la cara, el pasado convertido en cenizas y humo. Cuando terminó me sentí más ligero. Aferrado. A la mañana siguiente entré al estudio de Leo sin llamar. Estaba mezclando pinturas de espaldas a mí. Leo. Se giró. Estoy listo, dije. No necesitó preguntar qué. Él solo asintió mirándome a los ojos. De acuerdo. Señaló un taburete junto a la ventana, donde la luz de la mañana era suave y clara. Simplemente siéntate. Sé. No tienes que hacer nada más. Me senté. Miré por la ventana el mar, el mismo mar que había presenciado mi llegada destrozada y ahora era testigo de este frágil nuevo comienzo. No posé. No intenté fingir nada. Simplemente era. Y por primera vez en muchísimo tiempo ser la guarida me pareció suficiente. El origen de mi nueva vida ya no se basaba en una falsificación ni en una venganza. Estaba siendo pintada, pincelada a pincelada paciente, a la luz honesta de un nuevo día. Posar para Leo fue un acto de profunda vulnerabilidad. Era una quietud a la que no estaba acostumbrada, un cese forzado de planear, de correr, de simplemente hacer. Durante horas me sentaba en el taburete de su estudio, bañada por la luz del norte, mientras él permanecía de pie frente a su caballete, con la mirada yendo y viniendo del lienzo al mío con una intensidad que no era posesiva ni crítica, sino puramente observacional. Trabajaba casi siempre en silencio, los únicos sonidos eran el rasgueo del carboncillo, el suave chapoteo de un pincel cargado de pintura, el lejano graznido de las gaviotas. En ese silencio no tenía dónde esconderme de mis propios pensamientos. Subían y bajaban como la marea, recuerdos de la capilla, la furia fría, la victoria vacía, las largas y tranquilas caminatas. Pero ahora nuevos pensamientos se entretejían con los viejos, la calidez de la taza de café junto al hot dog salado, la firme comodidad del hombro de Leo junto al mío en la playa, la forma en que su risa parecía sorprenderlo genuinamente cuando llegaba. No me veían como un premio ni un problema, sino como una composición de luces y sombras, de historia y potencial. Semanas después de las sesiones, finalmente le dio la vuelta al lienzo. No está terminado, advirtió, pero los huesos están ahí. Me dejó sin aliento. Era yo, pero un yo que apenas empezaba a reconocer. No había pintado al justiciero cansado del primer retrato, ni una versión idealizada y feliz. Esta mujer miraba directamente al lienzo con la mirada clara y firme. Había tristeza en sus labios, sí, pero también una nueva y serena determinación en sus ojos. Las líneas de tensión en su cuello y hombros seguían presentes, pero parecían menos murallas de fortaleza y más las líneas fuertes y gráciles de un árbol que había resistido una tormenta.
La luz cayó sobre su rostro iluminando no una superficie impecable, sino un paisaje de experiencia. Había pintado mi resiliencia, no mi ruina. Es mucho, finalmente logré decir con voz ronca. ¿Es cierto?, preguntó con la mirada fija en la mía. Miré a la mujer del lienzo. Ya no era una víctima ni una vengadora. Era una superviviente al borde de algo nuevo. Era auténtica. Sí, susurré. Es cierto. Ese reconocimiento fue como la última pieza de una cerradura que encajaba. El retrato era un espejo que reflejaba una identidad que finalmente podía aceptar, quizás incluso una que pudiera aprender a apreciar. La primavera empezó a tocar tímidamente la costa, suavizando los bordes del viento, avivando los valientes brotes verdes de la tierra firme. Con el cambio de estación, mi relación con Leo cambió. La distancia que habíamos mantenido comenzó a disolverse. Nuestras conversaciones se profundizaron. Le hablé de mi abuelo, de las largas tardes en su galería, del olor a papel viejo y cera de abeja, de cómo me enseñó que el verdadero valor del arte no es su precio, sino su historia. En cierto modo me estaba preparando, dije una tarde mientras caminábamos por el sendero del acantilado, mientras el sol poniente incendiaba los arbustos de aulagas. Me enseñó a detectar una mentira para que no basara mi vida en ella. Te dio las herramientas, corrigió Leo con dulzura. Fuiste tú quien tuvo la valentía de usarlas. Habló de sus propios sueños, no solo de pintar, sino de construir un pequeño centro de arte comunitario en el pueblo, un lugar donde la gente encontrara el mismo consuelo que él había encontrado en la creación. Es solo una idea, dijo casi con timidez, probablemente una tontería. Es una idea hermosa, dije, y lo decía en serio. Era tan fundamentalmente bueno, tan desprovisto de la ambición codiciosa que había caracterizado mi antiguo mundo. El cambio se volvió físico. Un roce casual de manos mientras lavaba pinceles en el fregadero que se prolongó un segundo más de lo debido, sus brazos deslizándose alrededor de mis hombros cuando el viento se enfrió en la playa, un gesto que se sintió protector, no posesivo. El espacio entre nosotros cuando nos sentábamos en su sofá por las noches, leyendo o charlando, se hacía más pequeño y cálido, cargado de una silenciosa anticipación mutua. Una noche, después de compartir una comida de pasta y vino tinto barato en mi cabaña, estábamos de pie junto a la puerta. El fuego estaba bajo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Debería irme, dijo, pero no hizo ademán de irse. Sus ojos eran oscuros y serios bajo la luz parpadeante. No tienes que hacerlo, me oí decir. Las palabras fueron silenciosas, pero quedaron suspendidas en el aire, una decisión definitiva. Extendió la mano, ahuecando mi mandíbula, y su pulgar acarició mi mejilla. Su toque era una pregunta. Me incliné hacia él, cerrando los ojos por un instante como respuesta. Cuando me besó, no se parecía en nada a los besos calculados y performativos que había conocido. Fue lento y penetrante, una exploración delicada. Se sintió menos como un comienzo y más como un regreso a casa. Más tarde, enredada en mi sencilla cama con el sonido del océano como banda sonora, tracé la línea de su hombro a la luz de la luna. No sentí pánico ni ganas de retirarme. Los fantasmas de mi pasado callaron. Por primera vez desde la capilla, mi mente no era un torbellino de planes ni dolor. Estaba en calma. Fue tranquilo. No soy un proyecto, ¿sabes?, susurré en la oscuridad. No soy algo que tengas que arreglar. Giró la cabeza sobre la almohada, su rostro a centímetros del mío. Lo sé, dijo con la voz ronca por el sueño y la sinceridad. Solo soy un hombre al que le gusta la mujer que ve, la que es ahora mismo. La simplicidad del asunto fue todo un milagro. A la mañana siguiente me desperté con el aroma del café. Leo estaba en mi pequeña cocina, sin camisa, tarareando suavemente mientras preparaba huevos revueltos. La domesticidad de la escena debería haberle parecido ajena, intrusiva. Dijo que así era, cierto. Era como una pincelada en el nuevo retrato de mi vida. Mientras desayunábamos en la mesita junto a la ventana, con el sol matutino tiñendo la habitación de dorado, mi teléfono vibró. Era otra alerta de noticias. Le eché un vistazo. Industrias Thorn se declara en quiebra. Se lo enseñé a Leo. Lo leyó, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, apretándola con firmeza y calidez. Bueno, preguntó.
Miré el titular en la pantalla, su rostro, la simple y hermosa realidad de los huevos en mi plato, el vapor que salía de mi café, el hombre que me tomaba de la mano. Oye, dije. Y por primera vez no fue solo una palabra. Era una verdad. La ruina era total. La venganza era un capítulo cerrado. Y la historia de Alara, la que importaba, apenas comenzaba su segundo volumen, escrita no con mentiras sedosas, sino con pintura de sal y la silenciosa y firme promesa de un nuevo amor. La quiebra de Industrias Thorn fue el punto final de una frase que había escrito meses atrás. No me produjo ningún triunfo, solo una silenciosa y distante aceptación, como escuchar noticias de un desastre natural en un país que había visitado. La conexión era objetiva, no emocional. La parte de mí que había estado ligada a ese mundo había desaparecido, tan completamente desprendida como el vestido de novia que había dejado en el suelo del bosque. Mi vida ahora se medía con otras monedas. La terminación de un cuadro, el éxito de una nueva receta de sopa, la forma en que la luz incidía en el agua a una hora determinada, la calidez de la mano de Leo en la mía. Caímos en un ritmo tan natural como respirar. Seguí posando para él, pero el retrato era ahora un proyecto compartido, una crónica de mi continua metamorfosis. Con cada sesión él añadía una nueva capa de claridad, una luz más suave en los ojos, una línea más relajada en la postura. Una tarde dejó el pincel y declaró, listo. No le dio la vuelta de inmediato. En cambio se acercó y se paró frente a mí, con las manos sobre mis hombros. Esto, dijo en voz baja y seria, es el trabajo más honesto que he hecho porque el sujeto es la persona más honesta que conozco. Se hizo a un lado. La mujer del lienzo estaba completa. La vigilancia había desaparecido, reemplazada por una conciencia tranquila y abierta. La tristeza no se había borrado, sino integrado. Era parte de su ser, no de su daño. Parecía una mujer que había caminado sobre el fuego, no como víctima, sino como alquimista, emergiendo con una comprensión más profunda y serena de sí misma. Fait, él amaba. Y lo más importante, ella parecía saber corresponder al amor. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de pena, sino de reconocimiento. Soy yo. Eres tú, confirmó en voz baja. Esa noche celebramos. No la finalización del cuadro, sino nosotros. Cocinamos juntos en mi cabaña una comida caótica y espolvoreada con harina que terminó con un pastel desequilibrado pero delicioso y vino de frascos de mermelada. Hablamos del futuro. Su sueño para el centro de arte, mi idea tentativa de empezar una pequeña consultoría online, usando mis habilidades profesionales para decir la verdad y ayudar a la gente a autenticar el arte sin la atmósfera agobiante de una gran galería. Es un buen sueño, dijo Leo, levantando su frasco para chocarlo con el mío. Es un comienzo, respondí con una sonrisa genuina y espontánea. Más tarde, mientras yacíamos abrazados en la alfombra frente al fuego, se incorporó apoyándose en un codo. Hay una pequeña galería en el pueblo de al lado. Tienen una exposición colectiva de artistas locales el mes que viene. Presenté el retrato. Me quedé quieto. El retrato era nuestro secreto, una verdad privada. La idea de colgarlo en una pared para que lo examinaran desconocidos me provocó un miedo profundo. Leo. Lo presenté bajo seudónimo. Para ambos. La pintora es Elle Walsh. El tema es el autenticador de arte. Trazó la línea de mi clavícula. Nadie sabrá que eres tú a menos que se lo digas. Pero ella merece ser vista, Alara. No como un escándalo ni como una víctima, sino como una obra de arte. Como una historia de supervivencia. El miedo se enfrentó a una extraña y floreciente sensación de valentía. No me pedía que recuperara mi antigua identidad. Me ofrecía la oportunidad de definir una nueva a mi manera. De retomar la narrativa. De acuerdo, susurré con el corazón latiéndome con fuerza. Vamos a enseñárselo. La noche de la inauguración de la galería era una tarde suave y templada de finales de primavera. Llevaba un sencillo vestido verde oscuro que había comprado en una tienda de pueblo. Nada que ver con la ropa apretada y cara de mi pasado. Leo llevaba una chaqueta un poco ajustada que olía ligeramente a trementina. La galería era un espacio pequeño, de paredes blancas, y ya bullía de gente. Sentí una oleada de pánico al entrar, agarrando con fuerza el brazo de Leo.
¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Y entonces lo vi. El retrato estaba colgado en una pared central, bañado por una luz suave y perfecta. Dominaba la habitación. La gente se detuvo ante él, no con la curiosidad chismosa de un escándalo, sino con una contemplación serena y respetuosa. Veían el arte. Veían la historia que había vivido, traducida a través de la empatía y la habilidad de Leo. Me quedé a su lado, observando a los desconocidos, la representación más íntima de mi alma. Y no sentí miedo. Me sentí orgulloso. Una mujer de mirada amable y un cuaderno se volvió hacia Leo. ¿Ellie Walsh? Esto es extraordinario. La honestidad emocional es impresionante. ¿Quién es la modelo? Leo sonrió y su mano encontró mi espalda. Una mujer extraordinaria. Está aquí. Esta es Alera. Mi compañera. La mujer se giró hacia mí, abriendo un poco los ojos. Es un honor. Tienes una presencia muy poderosa. Gracias, dije con voz firme. El artista me capturó a la perfección. En ese momento sentí que se desprendía la última cadena de mi antigua vida. No era la prometida abandonada de Julian Thorne. Yo no fui el vengativo artífice de su ruina. Yo era Alera, la compañera de Leo. La autenticadora de arte. Una mujer en una galería, vista por quien era, no por el drama que una vez la definió. Al salir de la galería más tarde, el aire fresco de la noche fue un alivio. Leo metió su mano en la mía. De acuerdo. Me detuve bajo una farola y me giré para mirarlo. La luz iluminó el canoso cabello de él, la delicada fuerza de su rostro. Pensé en el anillo que había lanzado, símbolo de un amor falso. Lo que sentía por este hombre era todo lo contrario. Era real, me lo había ganado y se construyó sobre los escombros de mi pasado, más fuerte por haber sido probado a fuego. Más que bien, dije. Metí la mano en el pequeño bolsillo de mi vestido y saqué una sencilla banda pulida de oro galés que había encontrado en una tienda de antigüedades la semana anterior. No era un anillo de compromiso. Era una promesa. Una prenda. No te pido que te cases conmigo, dije con voz clara en la quietud de la noche. Todavía no. Te doy esto como un recordatorio. Una promesa de que estoy aquí. Que esto es real. Que no me voy a ninguna parte. Se lo puse en el dedo. Le quedaba perfecto. Bajó la mirada hacia la pulsera y luego volvió a mirarme, sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. No habló. No le hacía falta. Simplemente me abrazó y me abrazó con la cara hundida en mi pelo. Podía sentir el latido firme y constante de su corazón contra el mío. Nos quedamos allí un buen rato, dos supervivientes que habían encontrado el camino a la misma orilla, dejando atrás por completo nuestros pasados. La venganza era un libro cerrado. La ruina era un paisaje que ambos habíamos dejado atrás. Lo que nos esperaba no era una jaula dorada ni un exilio solitario, sino un camino abierto pintado con los colores honestos y hermosos de una segunda oportunidad. Un segundo amor construido no sobre la fantasía, sino sobre los cimientos inquebrantables de una verdad que habíamos construido juntos. Y fue más que suficiente. Fue todo. El fin.